Hola, mi nombre es Siwet Costa, soy doctora en psicología educativa y con esta presentación quiero enseñaros el test de discalculia desarrollado por la empresa Smartick en colaboración con la Universidad de Málaga y la Universidad de Valladolid. El test de discalculia es una herramienta estandarizada, online y gratuita para detectar el riesgo de discalculia en niños desde primero a cuarto de primaria. Y la verdad es que se puede utilizar también en niños de quinto, pero solamente en el primer trimestre. ¿Para quién está pensado? No se necesita ninguna competencia previa para realizarlo y por eso está pensado tanto para padres como para profesores y especialistas, o sea, psicólogos, psicopedagogos, en general, profesionales que trabajan con niños con trastornos de aprendizaje. Aquí podemos ver que de todos los niños que han pasado el test de discalculia, el 34% sale en riesgo. Claro, todos nosotros sabemos que la cantidad de niños que tiene discalculia en la población es normalmente entre el 5, el 7, el 10%, depende un poco del artículo que miramos, pero entre el 5 y el 7% de la población, podemos decir. Sí, pero si un padre o un profesor o un profesional pasa el test de discalculia a un niño, normalmente es porque ya tiene una duda y normalmente son niños que tienen dificultad en las matemáticas. Y esto es porque tenemos un riesgo tan alto que es del 34%. Otro dato que creo es muy interesante es esto de la cantidad de niños que han sido evaluados en cuarto de primaria. Esto refleja mucho la realidad. Entonces, lo que necesitan niños con discalculia es un diagnóstico temprano, entonces en primero y en segundo de primaria, pero la realidad es que normalmente hasta cuarto de primaria no llegan a obtener un diagnóstico. Para administrar el test necesitamos una tablet o un ordenador con cascos. La prueba está totalmente locutada, todas las instrucciones están locutadas. Esto quiere decir que el niño es completamente independiente. El adulto no tiene que hacer nada y no tiene que ayudar en ningún momento. Y esto nos permite tanto una evaluación individual, como por ejemplo en un gabinete o en casa, como una colectiva en el colegio. Podemos dar las tabletas o los ordenadores a todos los niños, cada uno se pone sus cascos y puede empezar autónomamente la prueba. Prueba que dura más o menos 15 minutos, entonces es una prueba bastante rápida. Sobre todo si la comparamos con las herramientas que se tienen a disposición ahora en España para evaluar las habilidades numéricas básicas. Entonces tenemos el TEDIMAD y el tema 3, que son pruebas estandarizadas muy completas. Entonces la diferencia es que el test de discalculia de Smartick es un test de screening rápido, que nos permite una evaluación rápida para detectar un riesgo de discalculia. Entonces, muy importante, no estamos hablando de diagnóstico, sino de una herramienta de screening que nos da como resultado saber si el niño está en riesgo o no de discalculia. Si el niño sale en riesgo de discalculia, entonces nuestro consejo es contactar a un profesional para una evaluación psicopedagógica completa, necesaria para poder hacer efectivamente un diagnóstico de discalculia. En esta evaluación completa se evaluarán diferentes habilidades y se pasarán pruebas completas de competencia en matemáticas básicas, como por ejemplo el TEDIMAD y el tema 3.
¿Qué evaluamos con el test de discalculia? De acuerdo con la literatura sobre discalculia y el desarrollo de la habilidad de matemáticas, en esta prueba tenemos diferentes ejercicios para la evaluación de tres áreas fundamentales para el aprendizaje matemático. Primero, la comparación y reconocimiento de cantidades. La literatura nos dice que niños con discalculia tienen problemas en la representación y manipulación de cantidades. Y entonces aquí evaluamos por un lado el sistema numérico aproximado, o sea, la capacidad de comparar grandes cantidades sin contar. Entonces aquí estamos haciendo una estimación. Se enseñan estas tarjetas con puntos y el niño tiene que decir dónde hay más. Y por otro lado, la subitización, o sea, la capacidad para reconocer pequeños conjuntos de elementos sin contar. Luego pasamos a la segunda área de números arábigos y numeración. Aquí ya entramos en el procesamiento numérico que utiliza el código simbólico verbal. Y como vemos tenemos varias pruebas. Aquí también la literatura nos dice que los niños con discalculia tienen problemas en toda esta áreas. Aquí pongo un ejemplo, no tenemos tiempo para ver todas las pruebas, pero por ejemplo, una de las dos pruebas de línea numérica, hay una línea numérica vacía, al niño se le presenta un número y el niño tiene que posicionarlo en una recta numérica. Esta es una prueba muy clásica que se ha utilizado mucho en la literatura y se ha visto como es una buena prueba para detectar niños con discalculia. Y luego la última área es la de la aritmética. Los niños con discalculia se caracterizan por una dificultad severa en el aprendizaje de la aritmética y entonces incluimos una prueba para la evaluación para evaluar la capacidad de realizar operaciones simples de suma, resta y multiplicación. Y claramente la tarea de multiplicación no se incluye en la prueba cuando se evalúan a niños de primero de primaria. Pasamos al informe, entonces cuando le pasamos toda la prueba a los niños sale un informe que nos llega por correo. En la primera parte del informe tenemos resultado de la prueba, entonces en el resultado se indica si el alumno está en riesgo o no de discalculia y luego podemos ver las tres áreas de aprendizaje de la matemáticas evaluada. Y en cada una tenemos indicadores de precisión en la resolución de la tarea y indicadores de velocidad en la resolución de la tarea. Vamos a ver un poco estos dos indicadores aquí a la derecha. Entonces, aquí tenemos la barra. Entonces, cuando tenemos una barra así, aquí se indica la habilidad evaluada durante el test y aquí la precisión expresada en percentiles. Entonces, si aquí tenemos un 10, como en este caso, aquí abajo, quiere decir que el niño está en el percentil 10 en reconocimiento de cantidades. Por otro lado, tenemos un pequeño reloj y el reloj es la velocidad del niño expresada en percentiles. Y aquí tenemos una leyenda, entonces si el reloj está rojo, el niño está entre el percentil 0 y 10 de velocidad, media tenemos el verde y sí, lenta amarilla y rápida azul. ¿Por qué tenemos percentiles por velocidad y precisión? Porque es importante recordar que al considerar el rendimiento de los niños con discalculia en tareas matemáticas básicas, los niños con discalculia no solo cometen más errores, sino que también son más lentos que sus compañeros en la ejecución de las tareas. Vamos a ver un poco más en detalle esto del resultado de niños con
con riesgo de discalculia. Entonces, ¿cuándo nuestro niño está en riesgo de discalculia? En la investigación sobre la discalculia se suelen utilizar diferentes cutoff en términos de percentiles para determinar qué niños tienen discalculia, entonces no ha sido fácil, pero al final a partir del análisis de datos, de la base de datos de más de 800 niños que han participado en la validación del test, se ha decidido que el niño se considera en riesgo de discalculia cuando tiene un percentil 10 en por lo menos 5 de las pruebas. Puede resultar en riesgo por aciertos o tiempos, o sea, primero el test mira los aciertos, ve si efectivamente está en riesgo por acierto, o sea, si tiene 5 pruebas donde tienes un percentil 10 en aciertos. Si no es así, pasamos a mirar qué pasa con los tiempos y vemos si el niño está en riesgo porque está en el percentil 10 en tiempos, comparado con los niños típicos. Em, Tenemos también un pequeño estudio con 26 niños con discalculia y vemos que este test tiene una sensibilidad del 92%, o sea que se han detectado justamente con riesgo 24 niños sobre 26. ¿Qué pasa con los dos niños que no han sido detectados? Eran niños con un perfil de CI muy alto y sabemos que niños con discalculia con un perfil de CI alto disimulan muy bien. En la web del test de discalculia, que podéis encontrar fácilmente poniendo en Google test de discalculia Smartick, tenéis también el manual técnico con toda la teoría, toda la explicación de las varias pruebas, todos los estudios. Es un manual muy completo que os puede resultar útil. Para terminar, todas las personas que han trabajado para la realización del test de discalculia. Y nada, hay muchas más, claramente, todos los diseñadores, lo que han hecho el desarrollo de la prueba, el desarrollo del test desde el punto de vista más técnico y práctico. Para cualquier pregunta, dudas o aclaraciones, os dejo aquí mi correo y el correo de Smartick.